Lo que vamos a tocar hoy día es medición en cantidades físicas. Y los ejemplos que yo te voy a mencionar, pues, tú los has visto en algún momento cuando en, obviamente estamos hablando en tiempos cuando no había pandemia, ¿no? Cuando podíamos salir a la calle. Todo lo que te voy a hablar es cuando todo estaba normal. Ya, observa acá. ¿Para qué sirven esos aparatos que estás viendo en la imagen? ¿Para qué se utilizarán? Para las reglas son para medir distancia y los relojes son los que te dan el tiempo, también miden el tiempo. Exacto, Segundos, segundos. exacto. También Y está he la escuchado, balanza que pues mide el peso, los balanzas. exacto. Entonces, cada vez que ustedes están hablando, están utilizando una palabrita y no se están dando cuenta. Esa palabrita que están utilizando es medir, medir. Ya, ahora, y la otra palabrita que ya es para diferenciar todo, ¿qué están midiendo? Varias cosas. Han dicho peso, han dicho el largo, longitud, han dicho el tiempo. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Cosas que pueden ser medibles. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué puede ser medible? Por ejemplo, tú mismo me vas a decir ya, ¿qué mide una balanza? El peso o la El peso masa, de los cuerpos, la masa de los cuerpos. ¿Qué mide un reloj? El el tiempo. tiempo, si El pasado tiempo, una muy hora, bien, 2 horas, correcto. 3 horas. Ya. ¿Qué mide? Y acá sí tiene que prestar un poquito más. ¿Qué mide este vaso que está graduado? El Pues o agua, sea, el agua. mililitros de agua, o sea, por ejemplo, tú quieres 1 mililitro, X está Mm, medida en mililitros. ¿y recuerda a alguien el nombre de eso? Porque puede ser aceite, puede ser alcohol, puede ser agua. Líquidos. Sí, sí, son líquidos, pero y si en lugar de eso yo colocara dentro de ese vaso, por ejemplo, cemento, y el cemento luego se seca y está completamente duro, ya no sería líquido. Entonces, ¿cómo se llama a lo que mide el vaso? Ahí tiene rayitas. Empieza con V. La palabra empieza con Volumen. V. Volumen. Exacto, mide volumen. Entonces ya, medimos la masa, medimos el tiempo, medimos el volumen. Estos vasitos de acá también sirven para medir el volumen. Eh, ¿Y cómo se llama esta cosita de acá? ¿Dónde está el cursor? ¿Alguien sabe el nombre de esto? ¿Cómo se llama esto? Wincha. Wincha ¿Centímetro? se llama, muy bien. Wincha se llama. Wincha. A esto normalmente le llamamos centímetro, ¿no? A este de acá. ¿Ya? Pero antiguamente pues utilizábamos esto, que era, se puede plegar, se puede doblar. Ya, pero ambos, tanto la wincha como esta cinta métrica o esta regla, o las escuadras, ¿no? Todos sirven para medir qué, longitud de una pared, alto de una pared, etcétera, etcétera. Ya, ahora me pueden decir, ¿qué medirá el aparato de color blanco en donde se ha colocado encima la cinta métrica? El peso, no se parece a la balanza, correcto. Y por último, ¿qué medirá este aparatito larguito que está tirado acá en el suelo, en la base? Longitud. No, Temperatura. ya, pero ¿cómo se llama? Termómetro. Es un termómetro, exactamente. ¿Ya? Es un termómetro. Muy bien. Entonces, chicos, hemos mencionado un montón de aparatos, ¿no? Hemos mencionado la balanza, hemos mencionado el termómetro, la cinta métrica, la wincha, entonces hay varios objetos, no solamente es uno, ¿ya? Entonces sobre eso vamos a hablar, ¿ya? Sobre cantidades físicas. A eso se le llaman cantidades físicas. ¿Ya está? Ahora vamos a poner una más por acá. No creo que hayan visto este aparato, pero sí han visto uno parecido a ese. ¿Qué cosa mide este aparato? A ver, El que uno es acaba, temperatura corporal y otro es la velocidad. Temperatura. la temperatura, correcto. Solamente que es más, el que ustedes han visto en la calle, el de las personas, mide, es más pequeño y más sencillo. Este aparato
se llama pirómetro. Sirve para medir la temperatura altísima de, por ejemplo, un caldero, así donde derriten los metales. También sirve para eso, ¿ya? El que ven pues ahí en los centros comerciales para tomar la temperatura es más sencillo que este, mide menores temperaturas. ¿Ya han visto este aparato? Es para medir la presión. Es para medir la presión, ¿cierto? Ya, ¿alguien sabe el nombre de ese aparatito? ¿Cómo se llama este aparatito? Se llama tensiómetro se llama. El aparatito se llama tensiómetro. ¿Ya? Tensiómetro se llama. Listo. Ahora sí, sigamos por acá. Otro aparatito más. ¿Alguno de ustedes ha visto el de acá? Es para medir la velocidad. No, parece no, pero no es para la velocidad. Ese aparato lo han visto de repente. Esto lo había visto muchas veces, pero creo que para la Sí, yo presión. sé que lo han visto. Exacto, muy bien. De repente, ¿alguno de ustedes ha tenido la necesidad en su familia de usar un balón, un tanque? Entonces, en ese tanque está esa especie de relojito en la parte de arriba y mide lo que ha dicho Cristian, mide la presión. Si ven las letritas de acá abajito, dice PSI o dice bar, ¿ya? Eso te indica que la presión se puede medir en PSI, que son siglas Yo en me inglés, acuerdo que también o había bar. unas máquinas de vacío que te llevaban como éxito de ahí. Sí, pero eso es presión negativa hacia atrás. Y por último, acá hay un aparato. ¿Alguno de ustedes tiene en su casa este aparato? De repente su papá tiene. ¿Han visto esto? No lo tengo, pero por lo que veo parece que mide electricidad, o me parece. Mide electricidad, es correcto. Estás en lo cierto. Mide corriente eléctrica. Entonces, chicos, ya acá tienen muchos aparatos y existen muchos más que pueden medir pues la corriente, el tiempo, la presión, la longitud, el volumen, la densidad, la temperatura, el área, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tema que vamos a tocar se llama cantidades físicas, ¿ya? Ahora, vamos a ver qué cosa es medir. Mira, digamos que yo te doy una piedra así, ¿ya? Profesor, yo ya me tengo que ir para mi clase de arte. Sí, sí, Cristian, no te preocupes. Ya, entonces, digamos que tienes una piedra así y yo te digo, a ver, calcula la altura de la piedra. Entonces tú me dices, profe, pero no puedo, pues, porque no sé cuánto medirá, ¿no? Eh, pero si yo te digo, a ver, ¿qué altura más o menos tiene la piedra? Por chat me podrías decir más o menos qué altura tiene, según lo que tú creas. De repente alguien me dice 20 centímetros, 1 metro, medio metro, ¿no? Ya. Entonces, como no hay una idea segura, entonces voy a hacer un cambio. Mira, observa. Es la misma roca, por si acaso, es la misma, no es otra, mira. Es la misma fotografía, pero ahora he colocado personas. Ahora sí podrías decirme la altura de la roca, aproximadamente. Como 3 o 5 metros por ahí. Ahí está, muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo es que se dan cuenta ahora y no antes que la roca tiene entre 3 y 5 metros? ¿Qué operación, qué proceso mental han hecho en su cabecita para darse Yo cuenta que esa primero, roca tiene... como, yo primero como que calculé la altura de las personas, porque la altura... Exacto, ese es el procedimiento. Y eso que acaba de decir su compañerita se le llama medir. Medir es comparar.
ha comparado el tamaño de la persona con el tamaño de la roca. Entonces, cuando ustedes hacen una medición de temperatura, de longitud, de área, de volumen, de velocidad, lo que están haciendo es comparar, ¿ya? Comparar una cantidad desconocida que sería la altura de la piedra, por ejemplo, con la altura de las personas, ¿ya? Solamente que para el caso, por ejemplo, si tú vas a medir la longitud de tu pared, tú no vas a usar una persona, pues, ¿no? Para eso existe la wincha, el metro, la cinta métrica. Entonces, con quien vas a comparar en ese caso es con la wincha o con la regla, ¿ya? Aquí hemos comparado con una persona. Ya está. Ya, ahora, ¿qué son cantidades físicas? Ya te las enseñé al principio, ¿no? Son los aparatitos, me refiero. Dice, son características que pueden ser de un objeto o de un fenómeno físico. Como que, por ejemplo, tú puedes medir la altura de una mesa, puedes medir el área de una mesa, puedes medir el área del piso de tu sala, puedes medir la longitud de tu pared, pero esos son objetos, objetos. Pero también puedes medir fenómenos físicos. Por ejemplo, puedes medir la electricidad con este aparatito. Puedes medir, por ejemplo, la cantidad de luz que hay durante el día con este otro aparatito. Fotómetro se llama. ¿Y quién usa un fotómetro? Los fotógrafos, para tomar una buena fotografía o filmar algo, ¿no? Utilizan este aparatito antes de hacer las tomas. ¿Ya? Y este otro aparatito es como una wincha, pero es una wincha electrónica. Solamente apuntan con esta parte de acá hacia la zona que quieren tomar la longitud y en la pantallita sale esa longitud. Ya, ahora, ¿qué más? Y acá te he puesto los ejemplos, ¿no? Medimos el tiempo, medimos la masa, todo lo que me dijiste al principio. El tiempo, la masa, la temperatura, la velocidad, el volumen, la presión, la corriente eléctrica, la energía, etcétera. Hay muchas cantidades físicas que se pueden medir, ¿ya? Esto. Ahora pasamos. ¿Qué podemos? Ahora, yo te voy a poner situaciones y tú me vas a decir qué se mide en cada caso, ¿ya? Ya, observa. ¿Qué podemos medir en la persona? Temperatura, Exacto, la temperatura. Muy bien. ¿Qué puede medir la señora? masa, Masa, Correcto, la masa de los productos. ¿Qué puede medir la niña? mm, ayuda, ¿Qué me decían de la niña? No les escuché bien. ¿Qué puede medir la niña? O sea, ¿qué se le puede medir a la niña cuando sale a la puerta? que quiere ayuda. velocidad, Sí, pero, la velocidad con la que jala la puerta, sí, pero ¿cómo se le llama a eso que la niña está haciéndole a la puerta? En forma sencilla, en forma simple. ¿Qué está haciendo la niña a la puerta? Para que se pueda abrir, ¿qué tiene que hacer? Jalarla. Ya, pero ¿cómo se le llama a esa acción? Está haciendo una ¿qué? Empieza con F, con F, con F. Fuerza. Fuerza, Exacto. También podemos medir la fuerza que hace una máquina, o en este caso la persona. También podemos medir el área de la puerta. ¿Qué podemos medirle en el tanque? Este es un tanque, como una piscina. ¿Qué podemos medirle a ese tanque? volumen, agua, El volumen, muy bien. La cantidad de agua que se llama volumen, perfecto. Lo han dicho muy bien. Miren, este es un experimento. Colocar un huevo dentro de un vaso con, bueno, un líquido, y en el otro también el mismo huevo, pero en otro líquido. Bueno, es el mismo líquido, pero en ambos casos, mira, acá el huevo se hundió y acá no se hundió. La pregunta es, ¿por qué se hunde acá y por qué en el otro caso no se hunde? ¿Qué contiene el otro vaso? sal,
Exacto. Entonces, tú puedes medirle la que a ambos líquidos. Hay una propiedad, hay una característica. Sí, ¿cómo se le llama esa característica? Se le mide la... Densidad. Densidad. Excelente, excelente. La densidad de los líquidos. Perfecto. Ya, otro. ¿Qué podemos medirle a un avión? Pero moviéndose. Velocidad. Exacto. Entonces voy a poner todos tus aportes, ¿ya? Ahí está, la persona la temperatura, la señora mide, el avioncito mide la velocidad, la señora mide la masa de sus productos, el volumen del agua, la densidad de los líquidos, la fuerza que hace la persona y el área de la puerta. ¿Ya está? Entonces, chicos, todo esto que ustedes mismos me han dicho, todas esas son cantidades físicas. Todas. ¿Ya? Todas esas cosas que me han dictado ahí se pueden medir, todas se pueden medir. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a hablar de las cantidades físicas, pero las principales, las fundamentales. ¿Ya? O sea, eh, las que han sido de base, así como cuando se construye un edificio, ¿ya? Se necesita colocar las principales y después, en base a ello, ya se han construido todas las demás. ¿Ya? En base a ello se han construido todas las demás. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? ¿Cuáles son? Son 7 nada más. Acá está. Longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Combinando solamente esas 7, han salido decenas y decenas de otras cantidades físicas. Por ejemplo, ¿podrían mencionarme de todo lo que hemos conversado hasta este momento, una cantidad física, cualquiera de las que hemos hablado, pero que no esté acá, en este cuadrito de 7? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cualquiera de las tantas que hemos hablado? Área. Repite, por favor. El área, muy bien. Otra, muy bien, la velocidad, otra. Volumen. Volumen, perfecto. ¿Ya? Entonces, volumen, el área, la velocidad. Esas también son cantidades físicas, pero a eso que me han mencionado se le llama cantidades físicas derivadas. Profe, ¿por qué le llaman derivadas? Porque se han obtenido de estas. ¿Y cómo se le llama a estas? Fundamentales. Es como un edificio. Cuando se construye un edificio, lo más importante del edificio es la base. Y la base son estas cantidades que se llaman fundamentales en el sistema internacional. ¿Ya? ¿Por qué se le llama sistema internacional? Porque en ciencia se trabaja solo con estas. ¿Ya? Por ejemplo, acá te pongo las unidades, ¿ya? Ahí van las unidades. Para la longitud, tienes que usar estrictamente el metro. No puedes utilizar otra medida, ¿ya? Por ejemplo, la masa. Si vas a trabajar en sistema internacional en forma científica, se trabaja en la masa con el kilogramo. Ahora, algunos de ustedes, digamos que se van a Estados Unidos, ya están ahí en Estados Unidos, entran a un mercado, allá también hay así como Plaza Norte, allá también en Estados Unidos hay centros comerciales, el principal se llama Walmart o Walmart, ya. Si van a comprar carne en Estados Unidos, ¿alguien ha escuchado o ha ido y sabe en qué miden ellos la masa? ¿La medirán en kilogramo también o no? ¿Quién sabe eso? ¿Alguno ha escuchado en qué miden la masa en Estados Unidos? En ¿Saben libras. que excelente, muy bien. ¿Quién habló? ¿Quién habló? No te vi. Yo, profesor. ¿Eres Andrea? Sí. Ah, ya. Ya. Entonces, en otros países, ya, no utilizan a veces sistema internacional. Bueno, pues por intereses comerciales, ¿ya? Por ejemplo, en Estados Unidos la masa la miden en libras, no la miden en kilogramos. Algún día que tú vayas a viajar, de repente ya viajaste, en los aeropuertos de allá, cuando vayan a pesar tu maleta, ellos no dicen que tu maleta pesa, pues, 60 kilogramos, ¿no? Dicen, tu maleta tiene 30 libras o 120 libras.
¿Ya? Entonces, ellos miden la masa, repito, en libras. La longitud, ellos, por ejemplo, no la miden en metro. La longitud la miden en pies. Entonces, te lo estoy mencionando para que te des cuenta que el sistema internacional en ciencia estrictamente se utiliza esto. Por ejemplo, cuando tu mamá te toma la temperatura por chat, dime por favor, ¿en qué marca el termómetro? ¿En qué unidad marca el termómetro con que tu mamá, tu papá, tu tío, tu hermano te toma la temperatura? ¿Quién me dice eso? Imagino que en algún momento te han tomado una temperatura, ¿no? Con el termómetro. Y han dicho, a ver, Pablito, Juancito, Alex, tu temperatura es... Y de pasadita vamos a repasar eso. Bueno, vamos a recordar eso. ¿Cuánto es la temperatura promedio del cuerpo humano normal? Correcto, Andrea. Es grados Celsius, ¿ya? Pero si, por ejemplo, tu mamá te dice, a ver, Andreita, ya vamos a medir tu temperatura. Bebé, tienes 37 grados Celsius o 37 grados centígrados. Ahora yo les pregunto, ¿esa unidad para medir la temperatura pertenece al sistema internacional? Dime sí o dime no. Cuando te toma la temperatura y te dice, tienes 37 grados Celsius de temperatura, esa unidad, grados Celsius o grados centígrados, ¿pertenece al sistema internacional, sí o no? Ahí lo estás viendo. Para dar la respuesta estás viendo la tablita. Ahí ya te he puesto la tablita del sistema internacional. No, pues no pertenece. Porque, ¿cuál es la unidad de la temperatura en el sistema internacional? El Kelvin. La unidad del tiempo, el segundo. La unidad de la corriente eléctrica, el ampere o el ampere se pronuncia. La unidad de la intensidad luminosa, la candela. La unidad de la longitud, el metro. La unidad de la masa, el kilogramo. La unidad del tiempo, el segundo. No vayas a decir horas. Entonces, muchachos, para tu tarea y para tu práctica, por favor, aprendan esto de memoria. La unidad de la longitud es el metro, la unidad de la masa el kilogramo, no vayas a decir gramo. La unidad del tiempo, el segundo, no vayas a decir hora. ¿Ya? Entonces, este cuadro es fundamental. Y los símbolos de estas unidades están acá. El metro se simboliza con M, el kilogramo se simboliza con G, el segundo se simboliza con S, el ampere con A, el Kelvin con K mayúscula, el mol igualito y la candela CD. ¿Está? Pregunta respecto a este cuadro, por favor, porque en la tarea, por ejemplo, te van a decir unidad del tiempo en el sistema internacional. Entonces tú vas a poner segundo. Bueno, ahí van a estar las alternativas, ¿no? Luego, unidad de la temperatura en sistema internacional. Tú vas a decir Kelvin, marcar Kelvin, no vayas a marcar grados Celsius. ¿Ya? Listo, cambiamos. Chicos, como lo que yo te estoy enseñando es tan, pero tan grande, tan amplio, hay tantas cantidades físicas que en física se estudian que hay que ordenarlas, ¿ya? Entonces, en esta parte de las diapositivas te voy a enseñar cómo se ordenan. Ahora, digamos que un día tu papá, tu mamá, tu hermano, quien sea, te hacen un regalo. Te has comprado una biblioteca nuevecita, ¿ya? Una estantería donde vas a poner tu libro, pero todavía no está vacío. Entonces te regalan 3 colecciones, ¿ya? Pero las colecciones están todas mezcladas. Te regalan libros de arte, libros de cocina y libros de, vamos a poner, de historia. De arte, de cocina y de historia.
Ahora te pregunto, ¿cómo pones los libros en el estante? ¿En cualquier lugar o los ordenas? Arte, cocina e historia. ¿Cómo se ponen los libros? Así, en cualquier lugar pones tomo 1, tomo 2 de historia, tomo 3 de, No, de arte, de música con historia. ¿Cómo se colocan los libros? ordenándolos y separándolos Exacto, por por el tema, ¿cierto? Según lo que son. Ya, igualito se hace acá. Entonces, la manera como se ordenan las cantidades físicas es así. Las ordenamos de acuerdo a su origen, pero también las podemos ordenar de acuerdo a su naturaleza. Profe, no entiendo. Mira, cuando es ordenarlas de acuerdo a su origen, vamos a tener en cuenta la base del edificio, o sea, de dónde salieron, de dónde surgieron. Y ese de dónde surgieron son las fundamentales. Después de las fundamentales, yo te dije, chicos, a ver, menciónenme algunas cantidades físicas que no estén acá, que no estén en las fundamentales. Entonces ustedes me dijeron, profe, ya, el área, el volumen, la velocidad. Ya, a esas cantidades se les llama derivadas. Profe, ¿por qué le pusieron derivadas? Porque se sacaron de acá, de las fundamentales. ¿Ya? Entonces voy a poner de acá. Ahora, ¿y cómo se clasificarían según su naturaleza? O sea, cuando te dice naturaleza, es porque te está diciendo de qué están hechas esas cantidades físicas, de lo que están hechas, ¿correcto? Entonces, están hechas según una situación. Mira, por ejemplo, pueden ser escalares o pueden ser vectoriales. Ahora te voy a explicar la diferencia. Entonces vamos rellenando acá las fundamentales y las derivadas. Las fundamentales son las 7 que te mostré. Estas son 7. Las derivadas son todas las que tú me dijiste y no estaban en este cuadro. Por ejemplo, profesor, tú me has dicho la velocidad, me has dicho el volumen, me has dicho el área. Esas son las derivadas. Acá está. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar de cómo se clasifican según de lo que están hechas. Miren, cuando una cantidad, por ejemplo, vamos a ver el área del piso de tu sala, ¿ya? El área del piso de tu sala. Si tú me dices, profesor, el área de mi sala, del suelo del piso de mi sala es 4 metros, no, un poquito, 8 metros cuadrados, ¿ya? 8 metros cuadrados. Pero cuando tú me dices 8 metros cuadrados, tú no me tienes que decir a la derecha, izquierda, arriba o abajo. Simplemente me dices 8 metros cuadrados, nada más. Otro ejemplo. Cuando tú me dices, profe, yo tengo una piscina en mi casa y en esa piscina entran 40 metros cúbicos de agua. Pero cuando tú dices entran 40 metros cúbicos de agua, no, no me tienes que decir 40 metros cúbicos de agua a la derecha, arriba, abajo, de norte a sur, de sur a norte. No se necesita decir eso. Entonces, cuando una cantidad física solo necesita de un número y una unidad, por ejemplo, la longitud de una pared, la masa de un cuerpo, por ejemplo, vas a comprar arroz, 2 kilogramos, y nada más. Necesitas de un número y una unidad. Número y unidad. Número y unidad. Número y unidad. Por ejemplo, esto es para volumen. Acá no se necesita decir derecha, izquierda, arriba, abajo, o hacia arriba o hacia abajo, etc. En cambio, existen otras cantidades físicas que sí tienen algo más. Ya, cuáles son esas cantidades físicas? Te pregunto, si tú estuvieras en un ascensor y recibes una llamada telefónica y el ascensor estaba moviéndose, ¿ya? El ascensor se estaba moviendo hacia arriba con una velocidad. Entonces, alguien te llama por teléfono y tú le dices, estoy en un ascensor moviéndome a 2 metros por segundo. Ahora te pregunto,
¿Es suficiente esta información? ¿Es completa la información? ¿O faltaría especificar algo más? Repito, tú estás en un ascensor moviéndote. Te estás yendo hacia arriba a 2 metros por segundo. De pronto te llaman por teléfono y te preguntan qué estás haciendo y tú dices, estoy en un ascensor moviéndome a 2 metros por segundo. Ahora te pregunto, ¿está completa la información o faltaría especificar algo? Excelente, Andreita, muy bien. Faltaría decir la dirección, o sea, a dónde se mueve, que está yendo hacia arriba. Entonces, ese tipo de cantidades físicas que incluyen la dirección se le llama vectoriales. Por ejemplo, acá no necesita dirección, el área no necesita dirección, el volumen no necesita dirección, la velocidad no necesita dirección, la temperatura no necesita dirección, el tiempo no necesita dirección, la masa no necesita dirección. Entonces, hay muchas que no necesitan dirección, pero otras sí. ¿Cuáles? Por ejemplo, la velocidad, por ejemplo, la fuerza, por ejemplo, la aceleración, por ejemplo, el desplazamiento. Entonces, generalmente todo lo que se mueva o genere movimiento necesita que tú le especifiques la dirección. ¿Ya? Listo. Ya, entonces, eso era lo principal, ya chicos, que se especifique la dirección. Cuando tú tienes que especificar la dirección, entonces significa que es una cantidad física vectorial. ¿Ya? Aquí, dentro de las fundamentales, ninguna es vectorial. Repito, en las fundamentales, ninguna de estas es vectorial. ¿Ya? Ninguna. Todas son escalares. Todas se pueden escribir, solamente basta con el valor del número y la unidad nada más. Listo. Ahora sí, por acá aclarando estos detalles, ¿ya? Vamos a mostrarte algunas cantidades físicas y sus unidades. ¿Alguien sabe en qué se mide el área? A ver, ¿alguno de Metro ustedes cuadrado. Metro cuadrado. en metros cuadrados? Excelente, ahí está. ¿Alguien sabe en qué se mide el volumen? Lo mencionamos, hace rato lo mencionamos. ¿Litros? Ajá, litros, pero en el sistema internacional, ojo, recuerda que estamos utilizando el metro. Entonces, si estamos Metro utilizando el cúbico. metro, excelente, metros cúbicos, perfecto. Ya sí, ojo, todo lo estamos trabajando en sistema internacional. ¿En qué se mide la velocidad? Pero no me vayas a decir kilómetros por hora, porque kilómetros por hora en sistema internacional no se usa ni el kilómetro ni la hora. Entonces, ¿en qué se mediría la velocidad en el sistema internacional? Metro por segundo. Correcto, metro por segundo. Siguiente. ¿Cuál es la unidad de la aceleración? ¿Se parece a la velocidad? Se Metros parece por segundo bastante. al cuadrado. Excelente, metros por segundo al cuadrado. ¿En qué medimos la fuerza? Eso tiene el nombre de un científico. Newton, perfecto. Newton. ¿En qué medimos el trabajo mecánico? Eso sí tiene el nombre de otro físico. Empieza con J, con J. Sigue con O. Así, Joule. El trabajo mecánico se mide en Joule. Por ejemplo, cuando tú ves una máquina, una grúa, un tractor que está trabajando, o sea, está realizando una actividad, esa actividad se mide en Joule, ¿ya? Todo el esfuerzo que hace la máquina. Sigamos. La potencia. ¿Alguien sabe en qué se mide la potencia? Eso sí lo han visto cuando han ido a comprar, por ejemplo, una cocina eléctrica, un hervidor eléctrico, un horno eléctrico, un horno microondas, un equipo de sonido. ¿Alguien sabe en qué se mide la potencia? Empieza con W. Así se mide, mira. Watt. Los focos de tu casa, los foquitos de luz, ahí dice, en el envase de la cajita, dice cuántos watts tiene de potencia. ¿Ya?
Entonces, los ahorradores tienen, por ejemplo, 6 watts, 5 watts, 11 watts. Entonces, la potencia eléctrica se mide en watts o la potencia general. Por ejemplo, acá ves un motor y los motores tienen, pues, potencia, ¿no? La energía se mide en la misma unidad que el trabajo. Repito, la energía se mide en la misma unidad que el trabajo. Cualquier momento se corta, chicos, y ahí continuamos, ¿ya? Entonces, esta partecita no te olvides de estudiar para tu práctica. La presión se mide en Pascal. Y por último, o casi el último, la densidad se mide en kilogramos por metro cúbico. ¿Ya está? Entonces no te olvides, yo te voy a preguntar de repente en la práctica de los primeritos nada más. Me basta con que te sepas hasta acá, hasta fuerza o hasta trabajo ya. ¿Ya? O al menos todos estos de acá, solamente los de acá, de esta columna de acá. Listo. Ahora vamos a hablar sobre qué cantidades son vectoriales. Y tú me dijiste una de ellas, la velocidad es vectorial. El avión se puede mover derecha, izquierda, arriba, abajo.